la carta de los Efesios, y estamos en el capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Efesios 4, del 1 en adelante. Vamos a llevar la reflexión en esos versículos. Y hemos llegado entonces al momento donde el apóstol Pablo ahora va a cambiar su mensaje. El mensaje del capítulo 1 al capítulo 3 era hablar acerca de la doctrina. Y dentro de esa doctrina, en el capítulo 2 nos explicó cómo es que una persona pecadora es salva a través de la gracia de Dios. En el capítulo 2 nos explicó acerca de que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que por la gracia de Dios, ese don maravilloso, ese regalo maravilloso, inmerecido, nos salvamos. Y todos, tanto judíos como gentiles, nos salvamos de la misma manera. En el capítulo 1, Pablo explicó que después de ser salvos, tenemos todas las bendiciones espirituales. Y esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esas bendiciones espirituales precisamente nos colocan en una posición diferente. Antes seguíamos a Satanás. Ahora seguimos a Dios y a su Hijo Jesucristo a través de ser salvos. Y en esa condición dice el apóstol Pablo que Cristo nos escogió a través de el Evangelio antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, nos predestinó para que fuéramos adoptados como hijos de Dios, es decir, ahora pertenecemos a la familia de Dios, no a cualquier familia, hermano, no a los Pérez, los Castillos, los Rosas, los Portillos, a los Ramos, no, pertenecemos a una familia diferente. La gente en este mundo se jacta por el apellido que tiene muchas veces, ¿no? Y las familias, grandes familias del Salvador, ¿verdad?, se pueden distinguir. En los medios de comunicación todos los días salen esos apellidos. Pero nosotros somos de la familia de Dios, somos hijos suyos, fuimos aceptados a través de ser adoptados como hijos de Dios para la alabanza de su gloria. También nos redimió a través del sacrificio de Jesucristo. Esa sangre de Cristo nos compró por precio. Y a través de la sangre de Cristo fuimos pues salvos. Él pagó la deuda que nosotros teníamos como pecadores. Ahora entonces, y eso según su gracia, no porque lo mereciéramos, sino porque Él decidió salvarnos. No tenemos nada que ver nosotros con la salvación, Dios lo ha hecho todo. También nos ha dado una herencia allá en el cielo. Tenemos una herencia, hermanos. Aquí usted se puede preocupar, a mí no me dejaron nada, o si me dejaron en lo peor. Allá en los pedregales me dieron un pedacito, ¿y yo qué voy a hacer con tanta piedra ahí? ¿Verdad? Ahora se vende cara la piedra. Ahora entonces, pero a veces no estamos a gusto con la herencia, ¿no?, de aquí terrenal, pero el Señor dice, yo tengo una herencia para ti allá en los cielos, y esa herencia no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Dice el apóstol Pedro, esa herencia no es corruptible, es decir, que no se acaba nunca, no se pudre, no se contamina. Y dice que esa herencia es inaccesible, es decir, que no cambia. Se fijan ustedes que las fotos de antes, los que sacaron las primeras fotos, vayan a ver las fotos hoy, cómo están. Amarillo aquello, ¿verdad?, que casi ni se distingue. Pero las fotos modernas no, y de Photoshop hasta las arrugas quitan, ¿no?
son diferentes. Pero el Señor dice, la herencia que yo te doy es inaccesible, es decir, no cambia. Si lo que yo te doy va a permanecer. Las herencias terrenales se acaban, se fijan ustedes. Algunos le dejan unas 4 vacas y un pedacito, ustedes a los días andan vendiendo ya. Se acaban. Ahora, también nos ha dado el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Recibimos el Espíritu Santo y fue colocado en nosotros. Inmediatamente creímos en Cristo Jesús, fuimos sellados con ese Espíritu, y ese Espíritu dice que ahora somos propiedad de Dios. Es decir, que tú no te mandas. Quien te manda es Dios ahora, porque Él te selló con su sello de propiedad. Ese sello significa que ahora no te pertenece a ti mismo, le perteneces a Dios. Y el Espíritu Santo está en cada creyente para siempre, es decir, que no se va, ahí está para siempre. Entonces, todas estas bendiciones espirituales las tenemos en Cristo Jesús, porque Dios, a través de su predestinación, decidió dárnoslas a nosotros. En el capítulo 3 nos explicó de los misterios. El primer misterio es que de un solo pueblo, bueno, de 2 pueblos iba a ser un solo pueblo. De judíos y gentiles iba a ser un solo pueblo. Y iban a integrar a un cuerpo que ahora se llama la iglesia. Y en la iglesia todos por igual. No iba a haber raza, nación, ni mujer, ni hombre, es decir, para Dios todos iguales, colocados en el mismo cuerpo. Eso nos explicó Pablo en el capítulo 3, y nos dijo también que eso se iba a consolidar a través de un mensaje, y ese mensaje es el Evangelio de la gracia de Dios, es decir, a través de esa predicación todo el mundo iba a creer y de la misma manera se iba a salvar y íbamos a ser colocados en el mismo cuerpo a través del Espíritu Santo. Es decir, que pertenecemos a un solo cuerpo. Ahora ya no somos más ni judíos ni gentiles, ahora uno solo, que se llama iglesia. Ese era el misterio que Pablo estaba predicando. Y los ángeles observan todos los días cómo la gente se está salvando a través de la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos no han recibido la gracia de Dios. Pero ellos están a la expectativa de cómo tú y yo nos salvamos a través de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ustedes saben que es el don inmerecido, es decir, el regalo de Dios para nosotros sin merecerlo, sin obligación de nada. Simplemente Él nos salvó, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no estamos obligados a hacer una obra para salvarnos. Él nos salvó por pura gracia, es decir, nos regaló la salvación. Y nosotros solamente tenemos que aceptar esa salvación a través de la fe, por medio de creer en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. No hay otra manera de salvarse. Y la gente intenta salvarse de muchas maneras, guardando la ley, viniendo a la iglesia, dando dinero, guardando los 10 mandamientos, haciendo obras buenas. Estas cosas las hacemos, pero no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Es algo diferente, ¿no? Pero la gente está equivocada tratando de ganarse la salvación. La salvación no se gana, es un regalo de Dios. Ahora entonces entramos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 ahora el apóstol Pablo va a cambiar. Dice, allá solamente era doctrina, la información de cómo te salvaste, de cómo Dios te regaló bendiciones espirituales y de cómo Dios hizo la iglesia. Pero ahora la iglesia tiene que vivir la vida práctica. Ahora es algo diferente, ¿no? Ahora vamos a
hablar de la vida práctica de aquí para adelante. Y muchos se van a asustar cuando empecemos a hablar de todos estos capítulos de aquí para allá hasta el capítulo 6. Porque muchas veces los que oyen este tipo de predicación dicen que fácil, qué fácil. No, hermanos, la salvación es fácil porque Dios la hizo a través del sacrificio de su Hijo, pero la vida cristiana cuesta. No es fácil, la vida cristiana no es fácil. Y ahora vamos a entrar entonces en esos aspectos de la vida cristiana. Y Pablo inicia en el capítulo 4 diciendo: yo pues preso en el Señor. Otra vez recalca que él está preso. Y recuerden que en el capítulo 3 él dijo lo mismo, que estaba preso en Cristo Jesús. Ahora dice: yo preso en el Señor. Es decir, para Pablo no era un problema estar preso, porque Pablo consideraba que el estar preso ahí no era preso de los romanos, sino preso de Cristo. Por eso él dice: yo preso en el Señor. Es cierto que por predicar el Evangelio, por llevar el mensaje de salvación, había sido acusado por los judíos y lo habían calumniado a Pablo y lo tenían en investigación y lo habían llevado preso. Estaba preso ahí en una casa, no era cárcel como hoy con barrotes de hierro, no, era una casa y estaba encadenado con un soldado romano todos los días. Es decir, en una mano Pablo tenía una punta de la cadena y en el otro lado el romano que lo cuidaba. Y Pablo se quería correr, tenía que correr el otro. Imagínense qué dificultoso, ¿no? Si Pablo quería ir al baño, el soldado tenía que ir al baño también. Difícil, ¿no? Ahora, pero esto para Pablo no era un contratiempo, para él era provechoso, porque él a través de esa teniendo las cadenas ahí con el soldado, tenía la oportunidad de predicar el Evangelio. Vaya, lo tenía amarrado, imagínense usted. Y tenía enfrente a ese hombre, y Pablo le explicaba el Evangelio a cada soldado que llegaba. Él lo explica ahí en la carta a los Filipenses. Es decir, tenía la oportunidad de llevar el mensaje. Es decir, el mensaje no estaba preso, estaba donde quiera que estaba Pablo y llevaba el mensaje. Allí estaba el mensaje de salvación. Pero ahora Pablo va a hacer un ruego, y la palabra aquí dice, en el versículo 1 también dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, hay palabras aquí en la Biblia que pues en el griego la pintan un poco diferente, ¿no? Pero Pablo va a rogar aquí la palabra andéis. Fíjense, primero la palabra ruego. La palabra ruego no era como un mandamiento para los creyentes, sino más bien era como un llamado para ellos. Ahora que tienen una posición diferente, ahora les ruego que vivan la vida cristiana, no como estaban en el mundo, no como vivían en el mundo, sino ahora con la nueva posición que tienen en Cristo. Ese era el ruego de Pablo. Como en el capítulo 12 de Romanos, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos vivo, santo, agradable al Señor, porque es nuestro culto racional. Ahora Pablo está rogando de que estos creyentes ahora entonces no dejen defraudado al Señor. A mí me piden cartas de recomendación los hermanos y hermanas, y siempre les digo: hermana o hermano, no me vaya a dejar quedar mal, porque la firma mía va a ir en esa carta de recomendación y el sello de la iglesia. No me va a dejar caer, no se vaya a portar mal. En otras palabras, pues trate de hacer bien su trabajo.
sea un ejemplo ahí, hágalo bien. Entonces algo así parecido estaba haciendo Pablo, es decir, les ruego que no me dejen quedar mal ahora que ya son salvos delante de Dios. Hermanos, muchos creyentes dejamos mal parados, ¿no? Al Señor, donde quiera que nos movemos muchas veces. Hay creyentes que se involucran con el mundo y para que no los hostigue el mundo, se hacen como el mundo. Es decir, hablan como el mundo, viven la vida loca como el mundo. Eso no tiene que ser así. Tenemos que ser ejemplos. Ahora y lo vamos a ver aquí. Ahora, este es un ruego, pues se trata de persuadir con amor a los creyentes. Y la palabra andéis tiene que ver algo acerca de la vida cristiana. La palabra andar no es solamente caminar ahí, no, tiene que ver con la vida cristiana. En la Biblia de las Américas no dice andéis, sino significa viváis. Tiene que ver con la vida práctica. Os ruego que viváis, está diciendo el apóstol Pablo aquí, que viváis. ¿Cómo? Bueno, acorde a la posición que ahora tienen en Cristo Jesús. Ahora esa posición que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que ser diferentes. Es decir, al mundo, por la posición que tenemos como hijos de Dios. Ahora fíjense bien, si hay una reunión del presidente de la República, ¿cómo se debe de vestir la gente? Si van los ministros y la gente importante que ha convocado al presidente, ¿lo han visto ustedes por la televisión cómo se viste la gente? ¿Van de camisa manga larga y corbata? No, van de saco. Porque es un protocolo de lo máximo que puede haber. Entonces, van de saco, de acuerdo a la posición o al lugar donde sea invitado. Así tienen que portarse esos ministros ahí. Ya en la calle ellos andan a veces de saco, pero a veces andan con camisa cualquiera. Pero en ese tipo de reuniones. Entonces, algo para ilustrarles. Ahora que somos creyentes, no les estoy hablando aquí de que cómo debemos de vestirlos, sino más bien cómo debemos de comportarlos. De acuerdo a la posición que tenemos ahora. Y él dice, la palabra vocación es una palabra griega que se escribe kresis y significa invitación. Entonces, a través de la salvación, Cristo te ha invitado. Hermano, y el que invita es que dice cómo debes de comportarte. Es decir, ¿se fijan ustedes que si por ejemplo se va a haber un casamiento, cómo deben de vestirse las mujeres? Si la que se va a casar lleva vestido blanco, deberían de ir de vestido blanco las mujeres ahí. No, solo la que se va a casar. Algunos van con traje de gala y todo, ¿sí? Todo, pero es un casamiento. Pero a los participantes en la actividad que está acompañando a la que se va a casar van bien trajeados, ¿no? Van bien trajeados. Es por el evento que se está dando. Ahora, en la vida cristiana, ahora se está dando un evento, aquí dice Pablo, ahora el evento que tenemos es pasar de una posición a otra a través de la invitación que Cristo te ha hecho por medio de la salvación, por medio del Evangelio, y tú debes de ser digno. Y la palabra digno, ¿qué significa? Hermano, que no significa cualquier cosa. Lo indigno es lo contrario. Una persona indigna es que se comporta lo contrario a lo normal. ¿Sí? Lo contrario a lo normal, es decir, entonces, para ser digno, dice Pablo, de esta posición que ocupas, necesitas cambios en tu vida.
Recuerden que cuando somos llamados, hermanos, somos como esas piedras del río. Si ustedes fijan que van a ver las piedras del río, hay muchas piedras que son muy ásperas. ¿Y cómo es que se pulen esas piedras? Al final, cuando están pequeñitas, bien fina la piedra, ¿cómo creen ustedes que se pulen? Es de tanto pegar piedra con piedra en el río, en las crecientes, ¿no? Entonces, Dios nos ha llamado así de una manera como una piedra rústica, pero ahora el Señor dice, no, con cada momento, acción de tu vida, te vas a encontrar que necesitas hacer cambio en tu vida, hasta que seas pulido y llegues a la estatura de Cristo. Ahora entonces, vemos aquí que cada creyente es responsable entonces de ser fiel al Señor, porque Él nos está haciendo un llamado extraordinario, una invitación. Quien te la está haciendo es Dios, a ti. El apóstol Pablo solo es portador de la palabra, pero Dios te está haciendo la invitación a ti. De acuerdo a la posición que ocupas ahora como hijo de Dios, ahora Él te invita a que seas una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron, ahora en Cristo Jesús son hechas, y esas cosas nuevas, esa novedad de vida, tiene que ver con tu conducta también. Naciste de nuevo por el sacrificio de Cristo, pero ahora necesitas caminar como hombre nuevo también. Ahora entonces vemos que la recomendación que Pablo está haciendo, dice, no me hagas quedar mal entonces con lo que te estoy diciendo, a través de esta invitación que Cristo te ha hecho. Veamos entonces lo que dice Pablo, que es que cada uno de nosotros tiene que vivir vidas que exhiban integridad moral, carácter piadoso y valor santo. Son palabras de peso, hermano. Carácter moral. Hay creyentes que todavía hablan como hablan del mundo, ¿no? No tienen un carácter moral todavía, no ha sido pulido eso. Un hermano me decía, mira hermano, yo 35 años fui marihuanero, fui miembro de esta iglesia, ahora ya no está, ya falleció. Pero él me dice, mira hermano, yo fui marihuanero 35 años, borracho y de todo vicio tenía, hermano. Y el Señor cuando me llamó me quitó todo eso, pero mire, las malas palabras no las puedo dejar, porque cuando yo lo oía, hermano, ahora usted es creyente, ya no hable así. Recuerden, usted es creyente, tiene que dar ejemplo a la gente con la que platica. Sí, hermano, me decía, no puedo cambiar, he tratado de no decir malas palabras y siempre las digo. Hay creyentes que hablan así, hermano, todavía, sí, se disparan todavía. Pero deberían de cambiarlo, sí, deberían de cambiar una integridad moral, es decir, y un carácter piadoso, es decir, que muestre que verdaderamente sigue a Dios, consagrado al Señor, consagrado al Señor. Otro hermano me dijo, mira hermano, yo tenía un vicio de ir al campo a ver el fútbol, y a veces dejaba el culto por un lado y mejor me iba para allá. Ahora, pero desde que me dieron una pedrada, dejé de ir y empecé a pensar más en Dios. Empecé a pensar más en Dios, que mejor estar en el culto que estar allá oyendo obscenadas, decir gente obscena que habla mal, que la gente se pone a fumar a la par de uno, está oyendo ese humo y un montón de cosas, ¿no?, que se dan ahí. Y en realidad el fútbol no es malo, pero lo malo es cómo se desarrollan las cosas ahí. Si la gente le puede ir a pegar patada a la pelota y no es malo. Ahora, pero ese es un problema. Entonces, carácter piadoso
Y valor santo, dale valor a las cosas. Valor santo. ¿Qué valoras más? ¿Como eras antes o como sos hoy? La posición que ocupas hoy. Tienes que aprender a valorar. Filipenses capítulo 1:27 dice Pablo: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora Pablo dice: pórtense como es digno del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermano? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y de esa manera es que somos salvos a creer en eso. Y para dignificar eso, necesitamos respetar lo que Cristo hizo en la cruz. A Él le costó, a ti no te costó, pero cuando no nos cuesta algunas cosas, a veces no le damos mucho valor. Pero ahora Pablo dice: compórtense como dignos del Evangelio, como dignos de esa muerte, como dignos de lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz. Compórtense así. Entonces, en Colosenses capítulo 1, versículo 10 también Pablo escribió: así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora entonces, ¿qué significa, hermano, andar digno del Señor? Pues precisamente ahí lo dice el versículo: llevando fruto. Y llevando fruto significa llevar el fruto del Espíritu: el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, todas estas cosas, ¿no? El amor que agrada a Dios. Ahora entonces significa entonces que hay que agradarle en todo. Agradarle en todo. Yo recuerdo que por allá, cuando se murió el papá del hermano Nelson, hubo un cierto conflicto entre los creyentes de esta iglesia que fuimos a acompañar, ¿no? Pasaron dando los tamales y unas hermanas no sabían si se los podían comer o no. Y por esos hermanos que no estaban seguros de si los podían comer, no me los comí yo, para no hacerlos pecar. Porque si ellos no lo comían es porque pensaban que eran malos. Tamales son buenos, hermanos, y se pueden comer, ¿no? Ahora entonces, pero a veces hay que sacrificarse para ser digno del Señor. A veces hay que sacrificarse, hermano. Entonces, agradándole en todo. Y uno podría haber dicho: ¿y por qué voy a agradar a esto? Voy a dejar de comerme los tamales y tan buenos. Pero agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, es decir, las buenas obras son parte de la vida cristiana, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahí es importante, ¿no? Crecer en el conocimiento de Dios, porque eso nos va a dar madurez espiritual. Y cuando tengamos madurez espiritual, las cosas van a caminar diferentes, van a ser mejor en la vida de la iglesia. Además, Pablo señaló hacia su propia vida como un ejemplo, porque Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:10, cuando dijo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprochablemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Entonces Pablo se portaba bien, Pablo, entonces, tratando de no quedar mal con la gente. Sí, claro. Él fue un ejemplo aquí. Ahora también, hermanos, los creyentes que hemos confiado en Cristo deberíamos tener mucha gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces debemos de comportarnos de esa manera. Ahora veamos en el capítulo 2, versículo 2, veamos en el capítulo 4, dice: sino que, dice el versículo: con toda humildad y mansedumbre,
soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, usted puede decir, hermano, pero eso de tener paciencia, de humildad, de mansedumbre, es algo muy difícil. Pero imagínese usted, Pablo está hablando de quién aquí en esta carta, ¿de quién está hablando Pablo? De judíos y de gentiles. Y ahora Pablo ha dicho que los van a sentar juntos en un solo cuerpo. Los judíos y los gentiles no se llevaban. Y la gente en la iglesia se lleva toda, hermanos, en las iglesias. No, hay mucha gente que no se lleva con otros. Y entonces estamos en una situación igual. Pero, entonces viene Pablo y dice que ahora los creyentes deben de comportarse con toda humildad. La palabra humildad, hermanos, la palabra humildad y mansedumbre son dos palabras que si hablaran los sociólogos, los filósofos, los psicólogos en este tiempo te dirían que es una baja estima. La humildad para ellos es tener la baja estima, porque para ellos dicen no te dejes de nadie, no te dejes de nadie. Pero la humildad significa, hermano, significa que tú aceptas tus propias limitaciones de quién eres. Ese es lo primero. Ser humilde es aceptarse uno mismo. ¿Quién es? Hay gente que quiere ser mucho más que otros. Y que quiere ser mucho más que otros, no lo es muchas veces, ¿no? Entonces, tienes que comportarte como tú eres, lo que tú eres. Pero, entonces, también no sentirte superior a los demás. No sentirte superior a los demás. Uno de los grandes problemas en las iglesias muchas veces Santiago lo plantea cuando escribe la carta, ¿no? Que los hermanos hacían acepción de personas, no se llevaban con todos. Algunos los sentaban en los primeros asientos, otros los sentaban atrás. Y yo no sé por qué algunos hermanos vienen llegando a la iglesia y se sientan atrás, deberían de sentarse aquí adelante. Porque atrás, ¿verdad? Es como sinónimo de que allá se sientan los más débiles o cualquiera, pero no es así. Aquí cualquier ubicación es correcta. Yo quisiera que la comisión que está en la puerta diga a los hermanos que vienen llegando, vengan y siéntanos adelante. Pero entonces, para que no se sientan como pollitos comprados, ¿no? Ahora, vemos entonces, hermanos, que reconoces quién eres, la humildad, y te ubicas y no te crees superior a los demás. Porque creerse superior a los demás, eso se llama ¿cómo, hermanos? Se llama orgullo. Significa orgullo. Y el orgullo es lo que más aborrece a Dios. Recuerden que dice Santiago: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Fue humilde Jesucristo, hermanos? Sí, fue humilde. Pero eso no significa que tenía la baja estima. Los sociólogos, los psicólogos dicen, no, dicen, si tú tienes baja la estima es como ese alfombra que está ahí en la entrada. Todos pasan encima de ella. Y eso no es cierto. Jesucristo no tenía baja la estima, más sin embargo Él dijo, yo soy manso y soy humilde. Soy manso y soy humilde. Pero ¿qué significa ser manso, hermanos? No significa ser menso, sino significa tener la fortaleza controlada, la fuerza controlada. Es decir, eres fuerte, pero sabes controlarla, la fuerza. A los que no saben controlar la fuerza son esos que son explosivos, con cualquiera pelea.
no está controlada la fuerza. Ese no es manso, ese es pleitito, peleón, peleonero. ¿Hay peleoneros en la iglesia, hermano? Sí, hombre, si abundan. Hay algunos que no se toleran unos con otros. Es decir, debemos aprender a tolerar, aunque tengamos diferencias. A veces por un comentario ya lo molesto a otros, no un comentario. Y a lo mejor ni fue para él, pero más sin embargo, somos explosivos. Algunos dicen, somos de mecha corta, dice. Y algunos somos como el vidrio, como el whisky, ¿verdad? Muy fácil de quebrar. Y otros somos como el rayo, que es veloz y quema, ¿no? Rápido para responder. Entonces no está la fuerza controlada ahí, no está el poder. Una persona humilde es una persona modesta. Una persona modesta es una persona que sabe dirigirse a los demás con modestia, sin tratar de ofender. Ahora, entonces, vemos aquí en el versículo, cuando Cristo dijo, hermanos, que Él era manso y humilde, no significa que no tenía poder. Él tenía el poder. Cuando mataron a Cristo, hermanos, cuando lo llegaron a capturar, ¿qué hizo Pedro? Agarra la espada y se le va encima al soldado romano y le corta la oreja. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? No, Pedro, no es así, no es con espada. No es con espada. Si yo quisiera detener a esto, le dice el Señor, mandaría a mi Padre, rogaría a mi Padre que me mandara un ejército de ángeles y arrasaría con todos. Pero Jesús se iba a dejar matar no porque no tuviera poder, sino porque necesitaba morir para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Entonces, no significa que no tenía control de su fuerza, es decir, por dejarse matar. Él tenía control de ese poder. Ahora vemos entonces que ese es el mismo llamado que nos hace el apóstol Pablo a nosotros. Sean mansos, sean humildes. Trátense como creyentes. Imagínense, no era fácil, ¿no? Reunir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo y que estuvieran tranquilos. Imagínense a los judíos con el gran orgullo, ¿no?, que tenían de ser judíos, decirle a un gentil, sentate a la par mío. ¿No creen ustedes que era fácil, no? Si ellos despreciaban a los gentiles. Pero ahora Pablo le dice, ahora tienen que estar juntos. Tienen que estar juntos. Y aquí en las iglesias nosotros también hemos tratado de hacer convivios porque los hermanos están juntos, no se logra, ¿no? Solo la misma familia junta ahí, la otra familia allá, la otra familia allá, no se reúne con otros hermanos. Entonces, Pablo está planteando aquí en los Efesios que necesita cambiar ese carácter de la vida de los creyentes. Ahora, entonces, dice el versículo 2 dice que debemos de hacerlo, debemos tener paciencia los unos con los otros. La paciencia, algo importante en la vida de un creyente, ¿no? Paciencia, aunque aquel te es molesto, tenle paciencia, en amor. ¿Tiene paciencia Dios, hermano? ¿Ha tenido paciencia Dios contigo? Sí, ha tenido paciencia Dios contigo. Ahora, ¿y sigue teniendo la paciencia Dios todavía? Sí. Al apóstol Pedro escribió en su segunda carta, lo que pasa, dice, es que las cosas no se han cumplido porque Dios tiene paciencia, no queriendo que nadie perezca, para que todo el mundo llegue al arrepentimiento y sean salvos. Ha tenido paciencia. Y ha tenido paciencia con nosotros como pecadores también.
Sí, hombre, cuando pensamos nosotros, no pensemos en los demás, ni piensa en ti, ¿cómo eras tú? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era tu vida? Y la paciencia que Dios ha tenido contigo. Dios es nuestro Padre, hermano, y los padres a veces tienen gran paciencia con los hijos, ¿no? Con los hijos. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, ¿quién? ¿Cuál cuerpo, hermano? La iglesia. Todos en un solo cuerpo. Y si vives en un solo cuerpo, tú que eres la iglesia, ¿cómo no quieres a tu hermano? No toleras a tu hermano, no le tienes paciencia a tu hermano si él es parte de tu cuerpo. Ahora, si tendrían que quitarte parte de tu cuerpo, ¿qué dirías que quitaran, hermano? Si te dijeran te vamos a quitar un ojo para dejarte el pie, ¿qué dirías tú? Ah, no. El ojo no. Te quitamos el pie tampoco. Te quitamos la nariz entonces para dejarte la boca. No. Te quitamos la boca tampoco. No quisiéramos que nos quitaran nada. Todo nos sirve, hermano. Una uña sirve. Pero todo esto que tenemos en el cuerpo nos sirve. Y Dios dice, Dios compara a la iglesia con ese cuerpo. Todos valemos. Todos somos diversos, tenemos diferentes dones, somos diferentes como personas también. Pero Dios valora eso y dice, tú eres importante. Cada uno de las partes del cuerpo. Y si todos somos partes del cuerpo, todos valemos para Dios. Y si todos valemos para Dios, no debemos discriminar a nadie, no debemos de ser despectivos con nadie, debemos de aprender a tolerarnos unos con los otros, por lo menos tolerarnos. Y dice que somos un solo cuerpo, y además de esto de ser un solo cuerpo, también dice en el mismo versículo 4, y un espíritu, como fuiste también llamado. Ahora, un espíritu, todos tenemos el mismo espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. En el momento de la salvación, todos recibimos el Espíritu Santo. Todos tenemos a Dios morando en nuestra vida. Dios vive en ti. Dios vive en cada uno de ustedes. Dios vive en mí, es el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Esto se trata entonces de la unidad de la iglesia, que debemos de estar unidos porque tenemos todas estas cosas. Ahora también dice el versículo 4, una misma esperanza en vuestra vocación. Tenemos una misma esperanza todos porque fuimos salvos de la misma manera. Estamos esperando la redención de este cuerpo de la misma manera. Los que muertos en Cristo, aunque hayan sido enterrados, van a resucitar también a través de la resurrección. Y de la misma manera que los que estén vivos vamos a ir con Cristo a estar con Él para siempre. Amén. Es la esperanza que tenemos, hermanos, una misma esperanza. También tenemos, dice, y el versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora, ¿quién es nuestro Señor, hermano? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Todos pertenecemos o tenemos pues esa relación con el mismo Señor, no es con otro Señor. Algunos dicen, mire hermano, sería bueno que nos reuniéramos con otras iglesias. Y yo no tendría problema reunirme con otras iglesias, pero cuando hablamos de doctrina no tenemos la misma doctrina. Imagina que te dijeran, reunámonos con la iglesia católica.
Podríamos estar juntos hablando y quizás cantando y quizás orando y haciendo todo, pero cuando hablamos de doctrina, la doctrina es diferente. ¿Cómo es que somos salvos nosotros, hermanos? A través de la muerte, el sacrificio. ¿Cómo es que salvos los católicos? A través de la Santa Iglesia, por medio de la Virgen María que intercede por los pecadores. Es algo diferente, ¿no? Y si nos reuniéramos con los mormones dicen que Jesucristo y el diablo es igual. ¿Era cierto eso, hermano? No dicen que el plan que Jesucristo presentó era mejor que el del diablo, pero por eso Dios escogió el sacrificio de Cristo. Pero dice que el diablo es igual a Jesucristo. No, eso no puede ser. ¿Y cómo vamos a estar juntos con ese tipo de doctrina? Tenemos un solo Señor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También una fe, y una fe significa el cuerpo de doctrina que tenemos como iglesia. Aquí, hermanos, no inventamos nada, todo lo sacamos de la Escritura, porque el fundamento de nuestra iglesia está primero en la piedra angular que es Jesucristo, quien vino y comunicó la doctrina a los apóstoles y profetas, que expresa el fundamento de la doctrina, y seguido de eso continuamos nosotros lo que ellos enseñaron, eso predicamos. Pero hay iglesias que ni siquiera eso, ¿no? Y algunos han inventado nuevas doctrinas y las han sacado, a veces ni son doctrinales, pero las han sacado de la manga de la camisa. Ahora, entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que una mujer ande diciendo que ella es Jesucristo? Que Jesucristo es mujer. ¿De dónde ha sacado eso? Eso no está en el cuerpo de doctrina que nosotros creemos. Nosotros creemos que Cristo es precisamente nuestro Salvador, quien vino a este mundo a entregar su vida por nuestros pecados. Veamos también en el versículo 5, dice un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. No está hablando de bautismo de agua. Un Dios y Padre de todos, los cuales es sobre todos y por todos en todos. Entonces, todo esto es que Pablo hace el llamado a la unidad. Sean unidos con todo esto. No se salgan de ahí, y si se salen de ahí ya no va a haber unidad. Entonces Pablo dice, tanto judíos como gentiles, únanse en esto que les voy a explicar. En primer lugar, en la conducta y la vida santa que deben de llevar como creyentes, y en segundo lugar, lo que ustedes creen. Protéjanlo y guárdenlo en su vida cristiana. Con todos estos elementos, hermanos, debería de haber unidad y no debería de haber pleitos en la iglesia. Es decir, un mismo Señor. Bueno, empezando con un cuerpo que es la iglesia, el Espíritu Santo que vino a morar dentro de nosotros, también una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios y Padre. Eso debería de unirnos, porque es lo mismo para todos. Es lo mismo para todos. Entonces, hermanos, concluimos en lo siguiente. El Señor quiere que nos mantengamos unidos, que seamos una iglesia unida con todo esto, porque esto es para cada uno de nosotros. La vida cristiana no se trata de solamente cantar una alabanza, venir al culto, oír un sermón. Se trata de vivir la vida cristiana prácticamente, cumpliendo con todas estas demandas del Señor. Y más adelante vamos a ver acerca de cosas más específicas todavía. La honra y la gloria sea para el Señor. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por